Bueno, bienvenidos, bienvenidas sean a nuestra materia que estamos teniendo sobre introducción al Nuevo Testamento. Y, y bueno, hemos caminado un trecho muy interesante, muy importante, tal vez un tanto sofocante por tanta información que de alguna u otra manera nosotros sí o sí debemos conocer para plantearnos de una manera mucho más real, diría yo, de una manera mucho más cercana a nuestra realidad, de lo que tiene que ver con aquello que rodeó la formación del texto bíblico. Bien, quisiera darles la noticia de que vamos a entrar en aguas más mansas y más, ah, más quietas, pero lamento decirles que no, vamos a seguir estando en aguas un poco más profundas, porque a partir de esta clase, hasta que termine nuestro curso, hasta que terminemos la materia, vamos a adentrarnos y bueno, la buena noticia es que nos vamos a adentrar en una introducción a los 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a hacer un paneo general de los temas más importantes, de la temática más sobresaliente que tienen estos escritos. No vamos a profundizar, hermanos, en cuestiones particulares, porque primera no es propósito de la materia, segundo, el tiempo no nos daría, pero sí nos van a dar la oportunidad de plantear las bases para cuando abordemos sección por sección y libro por libro. Ahí vamos a poder explicar algunas cosas, tampoco todas, ¿no? Porque no, tampoco daría el tiempo, pero sí algunas cosas más importantes que nos revela o que nos pone en ciertas dudas, ¿no? Los escritos, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Así es que espero que ustedes no puedan sentirse abrumados con toda la información que vamos a tener. Trataré de ser lo más claro, lo más específico, lo más explícito, amén de que ustedes no puedan sentirse, insisto, abrumados con esto. Uno de los paradigmas que hemos ido rompiendo es que eh, el gusto por el Antiguo o el Nuevo Testamento no pasa por el hecho de que uno habla más de Jesús que el otro, sino más bien pasa, hermanos, porque ambos tienen su propia dificultad, diríamos, para poder entender el texto bíblico. Y eso no lo hace más fácil al Nuevo Testamento, ¿no? No lo hace más fácil, sino también tiene su propia pasión, diría yo, no solo académica, no solo de investigación, no solo histórica, que a muchos nos encanta esto, sino también con una profundidad mucho más fuerte, porque ahora nos abarca a nosotros como iglesia. Tal vez el Antiguo Testamento nos colocaba en el punto de pueblo de Israel, ¿no? No nos sentíamos tan identificados, pero ahora los escritos neotestamentarios abarcan o tienen que ver con nosotros como iglesia. Entonces ahora escuchamos el consejo de Pablo a la iglesia de Corinto hace muchos miles de años y lo traspolamos a nuestra vida, ¿no? Y eso ya lo hace mucho más cercano. Bueno, dicho lo anterior, quisiera preguntar de los que estamos ahora en clase, en vivo, ¿quién ha leído el Nuevo Testamento en su totalidad? ¿Quién ha dado al menos una leída desde Mateo hasta Apocalipsis? Bueno, Liti, si me ayudan con el micrófono porque no veo a todos. Bueno, Liti está, por si la veo a ella. ¿Alguien más? Una leída que hayamos dado una cruzada. También yo, hermano. Lucy, gracias. Muy bien. Los demás hemos estado como salpicados, ¿no es cierto? Mi hermana Rosalba. Sí, hermano, sí lo he leído completo, sí, señor. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién más? Bere creo que también abrió su micrófono. Bere creo que andaba todavía por números. No del Génesis.
No, no es cierto. No, 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 igual me faltan algunas cartas por ahí que nunca he tocado. No. Completo no. Ok, bueno, entonces el desafío es doble. Bueno, Clarita también ha leído. El desafío es doble para quienes no han leído la totalidad del Nuevo Testamento. Y es doble porque vamos a tener que afinar muy bien el oído, tratar de no distraernos para no perdernos en la línea que vamos a seguir de estudio. Pero, insisto, disfrútenlo. Sé que mucho de lo que vamos a ver en clase tiene que ver con un examen, tiene que ver con tratar de calificar el aprendizaje tenido, pero más que ello, traten de mirar, yo siempre trato de acercarme al texto bíblico, los que nos gusta mucho la historia, siempre es apasionante estar leyendo un texto que fue escrito hace muchos miles de años y que tiene que ver con nuestra fe, entonces eso lo hace mucho más personal, diría yo. Y bueno, de eso se trata. Bueno, vamos a arrancar. Vamos como en los aviones, vamos a ajustarnos los cinturones de seguridad y vamos a empezar a rodar por la pista. Y vamos a iniciar, hermanos, el abordaje de manera introductoria en los libros, en las secciones que hemos mencionado en la clase pasada y que tienen que ver con los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas o universales y terminaremos con el Apocalipsis. Este será el orden con el que seguiremos guiándonos. Esta clase solamente vamos a abordar a Marcos, ¿no? Vamos a abordar el primer evangelio que se escribe, que es el evangelio de Marcos, ¿no? Voy a alterar un poco el orden, no iniciaría con Mateo porque Mateo no es el primer evangelio que se escribe, voy a iniciar con Marcos. Cuando lleguemos a las cartas paulinas, no voy a iniciar con Romanos, que esta es la primera que viene después de Hechos de los Apóstoles, sino que voy a iniciar con la primera carta que él escribe, que es Tesalonicenses. En las cartas católicas abriré con Hebreos y bueno, el Apocalipsis, pues es el Apocalipsis. Bien, estamos un poco ya de tiempo, ¿no? Pero no me voy a quedar con las ganas. No lo voy a hacer todo, pero no me voy a quedar con las ganas. Les sugiero que tengan siempre a mano su Biblia, cualquiera que ustedes manejen. Traten de usar la Biblia que normalmente ustedes usan para predicar, para sus devocionales. Después utilicen, ya después cuando quieran abordar algún tema, utilicen otras versiones, no sé, cualquier otra versión que quieran. Pero por lo pronto, yo les sugiero que a partir de ahora, porque vamos a abordar ya el texto bíblico como tal, podamos hacerlo primero familiarizándonos con el texto que conocemos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo Reina Valera 60, con esa me manejo, entonces yo me voy a seguir en esta clase con Reina Valera 60. Pero hay algunos que tienen otra versión ya suya de vida, diríamos, ¿no? Esa utilícenla, por favor. Muy bien. Vamos a enfrentarnos ahora, hermanos, a uno de los relatos más antiguos que se tuvieron en relación a la persona de Jesús. Como ustedes saben, los evangelios, aunque están colocados al principio del canon, no fueron escritos inmediatamente después de que los hechos sucedieron. Es decir, que los eventos que narran los evangelios, parábolas, palabras de Jesús o milagros de Jesús, no hubo un redactor o un escriba que se sentara en ese momento a escribir lo que Jesús dijo, la parábola que él pronunció o el milagro que él realizó, sino que estos eventos, hermanos, tienen un lapso de tiempo aproximadamente de 3-4 décadas, ¿no? Toda una generación de separación. Es decir, que tenemos 40 años de distancia entre
los hechos históricos que ocurrieron y cuando alguien los puso por escrito. Al abordar el Evangelio de Marcos como el primer evangelio que se cree, que se escribe como tal, ¿no es cierto? Marcos va a recoger una tradición oral que se vino trayendo entre estas generaciones, de esos 30, 40 años que nos separan entre los sucesos de la vida de Jesús y el momento en que se escriben. Esta tradición se vino recogiendo, o sea, se vino trayendo, se pasó de persona a persona, de generación a generación, y esta es una de las primeras tradiciones que Marcos escucha. Marcos la reconoce, la toma como propia y la plasma en su escrito. Y a partir de allí, esta lectura que vamos a hacer es una lectura canónica, es una lectura que se le da el peso de palabra de Dios porque está inmersa o está escrita en este evangelio, pero que es una de las tradiciones más antiguas que se vinieron recogiendo respecto de la persona de Jesús. Y he elegido una, porque tengo 4, pero elegí una que es la más importante, que es la que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y capítulo 15. Por el tiempo no la vamos a leer toda, pero esta tradición, esto que vamos a leer, ¿no es cierto?, de estos 2 capítulos, fueron de las primeras tradiciones que Marcos recoge. Y a partir de esta tradición, Marcos va a elaborar la vida de Jesús. A partir de esta tradición oral que circuló o que permeó las comunidades primitivas, Marcos va a elaborar su propio evangelio, ¿no? Entonces, el primer evangelio va a ser elaborado a partir de la experiencia pascual. Es decir, que la experiencia de la muerte, la aprehensión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús va a ser como que la columna que motive a Marcos a escribir todo lo demás. Es decir, a ver, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿No? ¿Cómo es que llegamos a este punto donde Jesús es entregado, es arrestado, etcétera? ¿Cómo llegamos a este punto? Y bueno, ahora vamos a ver cómo llegamos a este punto. Marcos capítulo 14, y solamente vamos a leer las primeras versículos del 1 al 9, pero lo que es 14 y 15, cuando tengan oportunidad y quieran tener un tiempo quieto y quieran reflexionar y sentir algo lindo, ¿no? Lean estos textos. Desafortunadamente, estos textos solamente los leemos en la Cena del Señor. Desafortunadamente, ¿no? Es allí. Pocas veces entre el año, algún pastor utiliza estos textos para predicar. Difícilmente. Y lástima porque finalmente este es el centro de la fe cristiana, ¿no? Esto es lo que sostiene la fe. Y creo que tendríamos que hablar mucho más de esto en nuestras iglesias. Bien, Marcos 14 del 1 al 9. Alguien que quiera abrir su micrófono. Y quiero que lo leamos, hermanos, a la luz de esta conciencia, a la luz de la conciencia que estamos ante una tradición muy antigua que Marcos recoge, ¿no? Y que la toma como propia y la va a plasmar en su evangelio. ¿Alguien quiere ¿Leo? leerlo? Puede ser Bueno, sí, sí. 14 del 1 al 9, ¿verdad? Sí, solamente del... Dice así la palabra de Dios. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho,
siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Muchas gracias. Bien, entonces estamos ante la presencia de una fuente que conoce Marcos, ¿no? Una fuente que circulaba en las comunidades primitivas y que recordaban este suceso, que recordaban este hecho, ¿no? Y que Marcos lo toma y a partir de allí viene todo lo que es la cena del Señor, la negación de Pedro, la oración del Getsemaní, el arresto de Jesús, la misteriosa huida de un joven desnudo que aparece ahí, que es un texto muy oscuro, que ha dado mucho que decir porque muchos lo cubran para ver quién era ese muchacho desnudo y bueno, hay teorías para aventar para arriba. Tenemos lo que es Jesús ante Pilato, su crucifixión, su muerte y su sepultura. Esa es la tradición que a partir de este hecho fundatorio es como Marcos va a elaborar su evangelio. Y es muy interesante cómo esta primera tradición se recaba la historia o el testimonio de una mujer. Yo sé, hermanos, que hablar de el papel de la mujer en las comunidades primitivas ha traído muchas divisiones dentro de los círculos religiosos evangélicos y no diferente a nuestra iglesia, ¿no es cierto? Pero qué interesante es mirar en este relato una mujer que cumple un papel de profeta, porque Jesús mismo anticipa y dice, ella ha anticipado mi muerte, ¿no? Como una especie de alguien que está anticipando un futuro de lo que va a suceder. Y también es una especie de discípula, porque finalmente Jesús reconoce lo que ella ha hecho como algo fundamental y dice, donde quiera que este evangelio sea predicado durante el mundo, también se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Es muy interesante. Son cosas que cuando veamos ya evangelios sinópticos, vamos a resaltar mucho el papel de la mujer, el papel de los niños, el papel de los pobres, en torno a el ministerio de Jesús. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Y entonces vamos a conocerlo en esta clase. En esta semana nos toca como unidad temática poder hacer un repaso de lo que es los evangelios y hechos de los apóstoles. Muy bien. Entonces, esta clase va a abordar el Evangelio de Marcos. Como datos introductorios, hermanos, para conocer el Evangelio de Marcos. Este es un evangelio que, insisto, no nos enganchemos mucho en cuanto a la datación de las fechas de los escritos, porque hay muchas posturas. Hay posturas que establecen los escritos de los evangelios muy temprano, los datan muy temprano, en el 50 incluso, 50, 60. Otros los datan entre el 70 y el 90 y otros ya los datan entre el 90 y el 100. Entonces, no nos enganchemos, tenemos que seguir algunas ideas que tienen que ver con la datación de los evangelios. Tiene una razón importante de ser. No la voy a mencionar ahora para no complicar tanto el estudio, pero sí hay una razón de peso que nos permite a nosotros poder identificar cuál es el año en que se escribe tal o cual escrito bíblico. Porque a partir del año en que se escribe, entonces es como puede entenderse los sucesos que ese escrito está narrando. Bueno, en el caso de Marcos, algunos eruditos bíblicos lo van a datar entre el 70 y 75 y ha sido la obra más influyente del Nuevo Testamento,
porque es a partir de esta obra donde empieza a permear empieza a ponerse por escrito todo lo que tiene que ver con una especie de biografía de la buena noticia, que en este caso es Cristo. Es decir, Marcos va a influir no solo en las comunidades de Oriente, sino también en las de Occidente, pues va a poner por escrito la vida mesiánica de Jesús en una forma biográfica, en un contexto de evangelio. Quiero aclarar aquí algo, hermanos, y es muy importante que ustedes lo sepan. Los evangelios no son biografías como tal, como nosotros llegaríamos a conocer o entender el concepto de biografía, porque una biografía es aquella, ¿no es cierto?, que nos dice el nombre completo, la edad, el lugar de nacimiento, datos familiares, y esa biografía tiene que coincidir en todos sus ángulos para poder saber que los datos que ofrece esa biografía es cierta. En el caso de los evangelios, hermanos, los evangelios no son una biografía como tal, porque hay discrepancias en los evangelios en algunas situaciones. Sin embargo, cuando hablamos de biografía en términos de evangelio, estamos hablando de la forma en que Marcos va a abordar su evangelio y lo va a abordar como una especie de diagramar, ya me trabé con la palabra. Bueno, que va a marcar la vida de Jesús y va a presentar a Jesús como buena noticia. Platiqué en alguna clase, ¿no? Y ahora me parece interesante recuperar que en Marcos 1:1 es así como va a presentar esta biografía, entre dos grandes comillas o entrecomillado, de la vida de Jesús. Porque Marcos 1:1 va a iniciar diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo va a presentar como evangelio, como buena noticia, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante y trascendente para el mensaje que va a encerrar los capítulos de Marcos. El autor, Marcos, ¿no es cierto?, va a aceptar y a desarrollar el tipo de la teología paulina que se centra en la muerte de Jesús. Hablé en una clase, ¿no? Y dije que en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, perdón, dije que él escribió, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál era la teología paulina? ¿En qué se centraba el pensamiento de Pablo? En la muerte y la resurrección de Jesús. Ese era la columna toral de su llamado, de su conversión, de su mensaje misionero, ¿no? Marcos va a aceptar esto, ¿no? Lo va a tomar como cierto porque será una de estas tradiciones. Ya leímos el capítulo 14 de Marcos. Pero lo va a interpretar ese suceso de la muerte y de la resurrección de Jesús como un conjunto de vida, ¿no? Lo va a presentar como la revelación definitiva del Dios bíblico, lo va a presentar como el cumplimiento de las promesas de Israel y lo va a presentar como la promesa que se abre a todas las naciones de la tierra. Entonces, el mensaje de la comunidad marcana va a entender claramente que esa muerte y esa resurrección, de la que ya ellos habían escuchado hablar por parte del apóstol Pablo, va a estar enmarcada sí o sí en esto que tiene que ver con la vida de Jesús. Y Marcos entonces va a iniciar su evangelio, ¿no?, con personajes muy importantes como es Dios, el Padre, Juan el Bautista y Satanás, ¿no?
Y a partir de allí va a iniciar o va a elaborar su teología, su mensaje que estará enmarcado en su evangelio. Mateo y Lucas, hermanos, que serán dos evangelios que se van a escribir años posteriores al escrito de Marcos, van a tomar como base este texto. Es decir, Mateo y Lucas van a conocer este escrito de Marcos y lo van a tomar como cierto, lo van a tomar como, incluso ya, fíjense, van a considerarle ya como carácter canónico, como que este escrito ha sido aceptado por el seno de la iglesia o de las comunidades cristianas, y entonces lo van a tomar como algo válido y lo van a asumir como base para los escritos que ellos van a desarrollar. Muy interesante entonces este evangelio. Por eso Marcos, hermanos, siempre se considera un evangelio que será muy importante para la fe cristiana. Y siempre digo, si alguien quiere iniciar a leer la palabra hablando del Nuevo Testamento, siempre les comparto que puedan leer el Evangelio de Marcos. Bien. ¿Qué teología maneja Marcos? El Evangelio de Marcos. Marcos maneja una teología, la primera de ellas. Marcos va a identificar la historia de la revelación de Dios, de la manera en que Dios se va a revelar, cómo Dios se va a revelar, y va a ser una unión muy interesante de esta revelación de Dios con la vida de Jesús. No solamente con la muerte y todo el evento pascual que vendría a ser la crucifixión, la resurrección de Jesús, como Pablo ya lo sabemos que lo plantea en Corintios, sino que lo va a hacer a través de una vida y va a unir este mensaje de muerte y de resurrección, lo va a unir a la vida de Jesús, ¿no? Su libro, por lo tanto, no será un texto de filosofía, no va a filosofar Marcos, tampoco va a ser un texto de teología en el sentido moderno, ¿no? Porque tampoco se entendía en aquellos tiempos la interpretación de Dios con base en nuestros presupuestos ya occidentales, ni tampoco va a ser un tratado de ley o de moral, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, no es una aretalogía, sino más bien va a ser una biografía pascual de Jesucristo crucificado. Ya lo expliqué, ese será parte de su pensamiento. Marcos va a reflexionar, va a decir, ¿cómo entender al Jesús crucificado? ¿Cómo entender al Jesús que fue muerto? ¿Y cómo entender al Jesús que resucita? Y solo puede entenderse a este hombre a partir de su vida, a partir de lo que él dijo, a partir de lo que él hizo, a partir de lo que él enseñó. A eso se va a referir Marcos, y Marcos será muy interesante en ese sentido. Un segundo punto que marca su teología en este libro es que, como dije, su evangelio no es una aretalogía. ¿Qué es la aretalogía? La aretalogía es una ciencia que se encarga de estudiar las virtudes, lo bueno de las personas, ¿no? Aquellas virtudes que los hacen ejemplares, dignos de imitación, ¿no? Que los colocan en un plano moral aceptable, incluso deseable. Y esto no va a ser lo que Marcos va a pretender al mostrar a Jesús. El Jesús de Marcos no será el hombre buenito, aunque lo es, ¿no? Pero no lo va a hacer en estos términos griegos, ¿no? No es un tratado sobre las virtudes ejemplares de Jesús. Es decir, miren, este hombre fue re bonito, su moral, su comportamiento fue intachable, como lo serán las obras de Filón de Alejandría, que en ese momento ya circulaban. Filón de Alejandría, un judío helénico que nace en el norte de Egipto, en la Gran Alejandría, y que Filón de Alejandría tendrá una gran influencia en la teología
de las escrituras hebreas y también una gran influencia para entender el pensamiento del cristianismo. Pero el Evangelio de Marcos no se va a comparar a las obras de este filósofo judío, que él había escrito las vidas ejemplares de Abraham, de Moisés, etcétera, ¿no? No es un virtuoso en el sentido helenista, el Jesús de Marcos, de un modelo de sensatez, de calma, de un tipo gurú, ¿viste? Un tipo maestro, sino más bien el Jesús de Marcos es un hombre sumamente apasionado, sumamente entregado, es un hombre que vive, que siente, es un hombre que va a tener problemas con la familia, es un hombre que va a sufrir lo que es la traición, es un hombre que en todo lo que él va a representar va a establecerse como un testigo de Dios. Entonces, el Evangelio de Marcos no va a tratar sobre un Jesús buenito, ¿no? Sino más bien de un hombre apasionado que va a tener el carácter de ser nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos también no narra sin más la vida de un profeta. Ahora, no es solamente decir, miren, ha nacido un profeta, que en esos momentos el profetismo todavía circulaba, ¿no? Había profetas todavía en las comunidades, no solamente de corte judío, sino también en las comunidades cristianas, ¿no? Vemos claros ejemplos en la comunidad de Corintio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Jesús de Marcos no será un profeta más, ¿no? No será el profeta que algunos escritos apócrifos de aquel tiempo lo mencionarán y dirán que el Mesías vendrá revestido con un manto, con un carácter eminentemente de un profeta. No va a contar la historia de un hombre pasado, porque finalmente este es un evangelio que se escribe 3, 4 décadas después de que Jesús muere y resucita, sino más bien el evangelio de Marcos lo va a presentar a Jesús como la buena noticia de alguien que está vivo. Era muy importante, hermanos, para las comunidades en aquel tiempo, para el autor que estamos siguiendo, Marcos va a representar un evangelio que se escribe después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Y entonces las comunidades cristianas están convulsionadas por todas estas revueltas que se están dando. Algunos eruditos manejan el evangelio de Marcos antes de la destrucción de Jerusalén, ¿no? En fin, no voy a entrar en esos detalles, pero lo que quiero decir es que el recuerdo que Marcos imprime de Jesús 3 décadas, 4 décadas después, es el recuerdo de un hombre no que está muerto, no un hombre que dicen, sí, les voy a contar la historia de alguien que vivió hace algunos años, sino más bien su narrativa nunca va a dejar lugar a dudas de mostrar a un Jesús que está vivo, a un Jesús que es una noticia permanente, auténtica, vital, actual, necesaria para ese tiempo. Ya sea que haya sido una buena noticia que necesitaban antes de que el templo de Jerusalén fuese destruido o una buena noticia después de que el templo de Jerusalén haya sido destruido. Cualquiera de los dos casos, la teología marcana va a estar siempre enmarcada en este reflejo de un Jesús que camina, que está en constante movimiento. Esto ya lo veremos con mayor detenimiento cuando nos adentremos al Evangelio de Marcos. Pero el Evangelio de Marcos es un evangelio que tiene una dinámica muy interesante. Es una dinámica de un Jesús que llega, que hace, que se levanta, que sale a la mañana, que emprende el camino, que no se queda quieto, y es un hombre que está en constante movimiento. Es una teología de una buena noticia que se mueve en la historia, se mueve en el tiempo, es la historia de la revelación de Dios, ¿no es cierto? Que no está quieta, que no está estática, que no se plantea en una historia soñadora o nostálgica, sino más bien en una historia de un constante movimiento. Usted
si maneja Reina Valera, por ejemplo, fíjese en los títulos los apartados que ya Reina Valera nos da, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, el capítulo 3, solo por decir, el capítulo 3 inicia, en el 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. En el 7, más Jesús se retiró al lugar con sus discípulos. En el 13, después sube al monte para orar por sus discípulos. Luego, en el 4:35, y cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. En el capítulo 5 vinieron al otro lado del mar, es decir, es un Jesús que no se está quieto. Y esta quietud y este movimiento tiene que ver mucho con mostrar a un Cristo vivo. Y eso es lo que necesitaba la iglesia. Y eso es lo que hoy necesitamos la iglesia. Nuestro acercamiento al texto bíblico, nuestro mensaje de salvación que vamos a dar a las personas, a las naciones, tiene que partir de una teología de un Jesús vivo, una buena noticia de un Jesús que está presente en la historia de nuestra vida, en la historia de la iglesia, en todo momento. Marcos, entonces, es evangelio, es buena noticia, es algo sorprendente, es algo maravilloso. Su protagonista, el protagonista de esta historia, es un hombre llamado Jesús. Es virtuoso, sí, porque es un hombre bueno, ¿no? Su conducta es intachable. Maestro, sabemos que eres un hombre de integridad. Es un enviado de Dios, sí, porque se asemeja a los profetas. La gente lo identificará con los profetas, ¿no? ¿Es una manifestación del misterio? Claro que sí, porque va a establecerse como el hombre que nace en el misterio de la encarnación. Es el hombre, ¿no?, que se dice a sí mismo ser Dios. Pero estos tres rasgos no van a ser suficientes para definir quién es Jesús. Para Marcos, hermanos, Jesús es más que eso. Y él lo va a presentar en el título de su obra. Es buena noticia. Y es interesante. Chequen esto, por favor. Por eso lo puse en rojo, ¿no es cierto? Porque es lo más importante que tenemos que tener en cuenta al profundizar y al analizar el Evangelio de Marcos. Jesús es ante todo evangelio. ¿Qué es evangelio? Todos lo sabemos. Buena nueva, buena noticia, noticia alegre, noticia gozosa, ¿no? Pero esta buena nueva, hermanos, tiene una connotación. Y la connotación es la encarnación histórica de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo, hermanos, que esta afirmación echa por tierra los conceptos que los gnósticos tenían sobre Jesús. Y entonces, después de la muerte de Jesús, hubo muchos grupos que empezaron a cuestionar y dijeron, algunos dijeron, los docetistas, por ejemplo, dijeron, no, Jesús fue una apariencia, ¿no? Jesús no tenía un cuerpo físico. Algunos dijeron, nosotros creemos que Jesús cuando caminaba, sus pies no tocaban el piso. Y empezaron a hacer una serie de afirmaciones que atentaban contra la divinidad de Jesús o contra su humanidad. Entonces, cuando Marcos presenta a Jesús, el Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo presenta como una noticia de el Dios que se encarna en la historia, el Dios que se hace real en la vida de las personas. Y es tan real que es tan humano, pero también es tan divino, ¿no? Es tan humano, pero es tan divino. Entender esto, que sé que para algunos de nosotros a lo mejor puede ser difícil de entenderlo de entrada, pero es muy importante que nosotros entendamos que esta buena noticia, viéndola como la encarnación histórica de Dios, será el texto clave para poder entender la escritura cristiana. Sin esto, hermanos, entonces nosotros no tendríamos la fuerza, ni la firmeza, ni el fundamento para predicar a un Jesús, primero que está vivo, un Jesús que estando en la tierra fue real, que fue histórico, ¿no es cierto? Pero que también fue Dios. Y que quien murió en la cruz del Calvario fue el hombre y Dios, ¿no es cierto? En propiciación
o en rescate o en perdón de nuestros pecados. Esto será el gran fundamento teológico y la gran columna que tendrá Marcos, ¿no? Sobre este punto. A ver, permítame, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ya está. La vivencia y la fortaleza que vamos a tener nosotros, hermanos, los cristianos, defendiendo la palabra de Dios, no es basado en una sinrazón, sino más bien es basado en una razón muy fuerte y muy poderosa de una verdad que se ha sostenido en el tiempo. Y eso Marcos nos lo regala, Marcos nos lo ofrece. Hermoso el Evangelio de Marcos. Bien, este será, hermanos, el bosquejo, ¿no? La división temática que va a tener el Evangelio de Marcos. Marcos tendrá 4 grandes secciones en una división temática. A ver, también quiero hacer una aclaración aquí. Depende del autor que usted consulte, va a ser la división temática que proponga. Yo propongo esta división que hace Javier Picasa. Propongo esta división, se me hace interesante, ¿no? Pero depende del autor que usted elija para profundizar más, va a cambiar mucho la propuesta de las divisiones temáticas. Pero en términos generales, permítame plantear este Evangelio de Marcos en 4 grandes secciones. Y digo 4 porque el quinto es un apéndice canónico que ahora voy a explicar. Bien, el primero tiene que ver con el principio. El principio va a estar enmarcado en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 13. El escenario para Marcos será el desierto. El desierto, en términos bíblicos, va a ser muy interesante iniciar el ministerio de Jesús en el desierto, porque el desierto representa para la cosmovisión judía, ¿no? Principalmente, el desierto representa el lugar de purificación, el lugar de inicio, el lugar donde se enfrentan los poderes, ¿no? Los poderes, y quien sale victorioso del desierto es capaz de poder hacer cualquier cosa. Entonces, Marcos, hermanos, va a iniciar su evangelio y lo va a plantear en el desierto. Los personajes que entrarán en juego en este inicio de Marcos serán Dios, el Padre, Juan el Bautista, Jesús y Satán, que parten de la profecía que tiene un contexto muy del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Marcos no parte del nacimiento de Jesús? ¿Será que no le interesaba? Es una pregunta, ¿no es cierto? Segunda, él no tenía a mano ninguna tradición que tuviese que ver con el nacimiento del Señor. ¿Por qué Marcos presenta el ministerio de Jesús ya siendo un hombre grande, ¿no? Ya lo presenta en la edad adulta? Bueno, no sabemos si Marcos no tenía tradiciones de cuando el joven Jesús fue al templo y tiene la discusión con los escribas, etcétera. No sabemos si Marcos no tenía la tradición de los cantos de los ángeles, de los magos que se presentan a Jesús, el oro, el incienso, la mirra, etcétera. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, conociendo el concepto que Marcos quería resaltar, él como es una obra con mucho movimiento, ¿no? Con mucho movimiento, entonces Marcos parece ser que se salta todo eso, todos esos eventos de Jesús, ¿no? Se los salta, sea porque no le interesa, entre 2 grandes comillas, tomar eso porque no le es útil para el propósito de su obra, o porque no haya tenido él tradiciones a la mano
que tuviese y poder plasmarlas en su escrito. Lo que sí sabemos es que Marcos arranca de entrada con un escenario muy, muy impactante y va a ser el tema del desierto. No voy a explicar mucho más, solamente el desierto será lo que va a permear. Para Mateo será como es los campos, la noche estrellada, el canto de los ángeles, etcétera, ¿no? Para Juan será otra entrada. Para Marcos es el desierto. Luego, lo interesante de aquí, hermanos, es Galilea. Galilea, hermanos, va a tener en las primeras contactos un choque muy fuerte con Jerusalén, porque Jerusalén seguirá siendo la capital, ¿no? De todos los sentidos. Pero Marcos va a presentar a Galilea como el inicio, como el punto medular, ¿no? El versículo 14 con el que inicia esta sección, Marcos 1:14, si ustedes lo leen, solo dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino, ¿a dónde? A Galilea. Galilea entonces será el foco más importante para el ministerio de Jesús y Marcos lo va a retratar muy bien. Predicando el evangelio de Dios, y es allí donde se hace la declaración que todos conocemos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús inicia entonces, hermanos, su programa mesiánico, llamando a unos discípulos que lo acompañarán para anunciar el reino de Dios. Habrá tradiciones que estarán en el evangelio de Marcos, que por ejemplo, hermanos, acá en este punto donde dice llamada y primera controversia, aquí Jesús inicia, según el Evangelio de Marcos, eligiendo el versículo 16 del capítulo 1 dice a Simón, Andrés y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Hay el reclutamiento o la llamada a sumarse a él de 4 personajes. Este pensamiento va a contrastar un poco con lo que va a aparecer en el capítulo 13, versículo 13. Porque en el capítulo 13, versículo 13 al 19, parece ser que es allí en ese momento en donde Jesús recién llama a todos sus discípulos, ¿no? Pero tiene una explicación, no la voy a decir ahora, insisto, todo tiene un propósito. Los escritores sagrados, hermanos, van a escribir en función del propósito que ellos tienen. Bien. Me voy a ir un tanto rápido, el tiempo avanzado, pero Galilea, hermanos, va a suscitarse 3 cosas. La llamada, la primera controversia que Jesús va a tener con los discípulos, la elección ya formal, diríamos, de los 12, ¿no? Que será un signo muy importante para Marcos. Y empiezan los signos mesiánicos, empiezan lo que son todo lo que tiene que ver con los milagros, ¿no? Calmando la tempestad, el endemoniado de Gadara, etc. Y finalmente viene la misión que parte o que inicia con la sección de los panes. Envía a los 12 para ofrecer el anuncio mesiánico, pero aquí el pueblo empieza a rechazarlos. Estas cosas, hermanos, que empezarán a partir del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 8, 26, van a suscitarse la mayor parte del ministerio, de los eventos que Marcos va a tratar, los va a realizar en Galilea. Para Marcos, Galilea será el punto donde el reino tiene que iniciar y allí es donde tiene que terminar. Y lo vamos a ver ahora. Luego, la tercera sección es cuando Jesús afirma sus pies para ir a Jerusalén. Aquí el tercer escenario es Jesús subiendo a Jerusalén. Marcos se concentra en la persona, el destino de Jesús, donde Jesús debe anunciar la llegada del reino en la ciudad donde está el templo. El templo para Marcos va a ser muy importante. Y pueden distinguirse, hermanos, 3 momentos. Primero, el camino, que iniciará a partir del capítulo 8, del versículo 27 en adelante. Y en este camino, hermanos, va a haber 3 anuncios de la muerte de Jesús. Identifíquenlos después en su lectura. Del 8 al 23 va a haber 3 anuncios de la muerte de Jesús.
en el camino, en lo que diríamos lo que va a durar su travesía de Galilea a Jerusalén. Luego Marcos lo va a situar a Jesús a la entrada de la ciudad, hará la gran entrada a Jerusalén y empezará la controversia con los líderes que están allí, porque Jesús va a tomar una postura muy importante respecto del templo. Y el templo para los judíos es muy importante. Y finalmente en esta etapa, ¿no? En la etapa del camino a Jerusalén, Jesús se encontrará con el juicio y con su muerte en Jerusalén. Esta tradición que ya leímos comienza con el gesto de una mujer que unge a Jesús, le sigue la última cena, el juicio, su muerte, y la sección termina con las mujeres junto a la tumba. Esta será como la parte previa a la finalización de la estancia de Jesús en Jerusalén. Y algo muy importante, hermanos, que tiene que ver con el final corto de Marcos. Se le dice final corto, hermanos. El final corto es el que está del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Se dice que aquí es donde el original termina. El original del Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Escuchen lo que dice. Marcos 16, 8. Vayan allá y dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y decían nada a nadie porque tenían miedo. El Evangelio termina con miedo, ¿no? Es muy interesante. Tampoco voy a explicar ahora eso, no tenemos tiempo, pero allí es donde terminaría, diríamos, el Evangelio que escribió Marcos. Hay muchas razones que se aducen para explicar por qué termina tan abrupto, si así terminó, si Marco así quiso terminar su Evangelio. Algunos eruditos manifiestan que es probable que el Evangelio siguiera, pero alguna hoja se perdió en el tiempo y nunca se recuperó, etcétera. Pero a esto se le conoce como el final corto de Marcos. Y en este final corto, que tiene que ver con la resurrección de Jesús, ¿no? Termina con Galilea. ¿Qué dice el versículo 7? El versículo 7 dice: pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. Para Marcos, Galilea será el punto importante. Lo vamos a ver en la clase de mañana con Lucas. Para Lucas, Galilea no será el punto importante. Para Lucas, el reino no inicia en Galilea, sino va a iniciar en Jerusalén. Tendrá su propósito, Lucas, ¿por qué decirlo? Pero para Marcos, Galilea será el punto de partida más importante. Hay razones también, no las voy a decir ahora, pero hay razones para establecer por qué Marcos no establece el final, el inicio y la culminación del reino en Galilea. Y el final largo, que se le conoce, hermanos, que es un apéndice canónico, o el final largo, es lo que aparece a partir del versículo 9 al 20. ¿No? Estos versículos fueron añadidos por alguien. Alguien confeccionó estos versículos, los hizo a la luz del pensamiento de Marcos y trató de corregirle un poco el final a Marcos. Dijo: híjoles, mira, no sabemos cómo termina. No puede terminar así el Evangelio, vamos a darle una ayudadita. Y entonces se redactan los versículos del 9 al 20, que se le conoce como el final largo de Marcos. También tiene sus razones porque es un añadido este texto que se añade tiempo después. No sabemos quién lo escribió, ¿no? Pero se agrega al Evangelio y las iglesias cristianas lo reconocen como canónico, ¿no? Tenemos un poco de conflicto en este apéndice de Marcos, porque bueno, es aquí donde la corriente carismática pentecostal se toma como base, porque el versículo 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no le harán daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Bien, entonces estamos ante el conflicto de decir, bueno, si esto está aquí y es palabra de Dios y está allí, ¿cómo entenderlo? Y ahora la corriente carismática pentecostal señala que estas manifestaciones que ellos tienen son bíblicas porque aparecen en el Evangelio de Marcos. Pero también tiene su explicación, que insisto, no es el propósito de la clase, pero lo importante, hermanos, es que con esto tenemos un panorama general de las directrices que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Esta es la guía que vamos a trazar en los 5 evangelios, perdón, en los 4 evangelios. Esta va a ser la guía. Y lo interesante de esto, hermanos, es que como alumnos tengamos un panorama muy general. Sé que es mucha información. Hoy solamente abarcamos Marcos y Marcos tiene mucho que decirnos. A veces uno se queda con ganas de decir un montón de cosas. Pero la idea es que al menos tengamos un panorama, un vistazo general de el texto bíblico, cuáles son las secciones generales y a partir de allí, ¿por qué se dan los sucesos que se dan? ¿Por qué Marcos narra algunas cosas que no tiene Mateo? ¿Por qué Lucas toma algunos sucesos o palabras que tiene Marcos? Pero ¿y por qué Lucas hace su propio material? Lucas tiene un material llamado L, que se le conoce, ¿no? ¿Por qué hay un montón de preguntas que se hacen? No las vamos a poder contestar si antes no tenemos un panorama general de lo que plantea cada escrito. Entonces, no querramos entrar en detalles de algunas cosas, hermanos, sin antes mirar el panorama, sentarnos en el mirador y después, entonces sí, ya cuando vayamos por las avenidas y calles, poder tener un poco más de decir, ahora entiendo por qué Marcos inicia con la buena noticia, porque Mateo inicia con una genealogía. ¿Y por qué la genealogía de Mateo es muy distinta a la de Lucas? ¿Por qué la genealogía de Mateo tiene como fundamento a Abraham y a David? Y la genealogía de Lucas tiene como fundamento a Adán. Nada que ver. ¿Por qué los dos relatos de la natividad o del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Lucas está visto desde los ojos de José? Y el relato del nacimiento de Jesús en Lucas está visto desde los ojos de María. Y no sé si habíamos notado esos detalles, ¿no? Uno dirá, bueno, ¿tiene que ver? Sí, sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque es cómo nosotros vamos a entender la mentalidad del escritor. ¿Por qué el escritor escribió lo que escribió? El grave problema de las herejías en las iglesias evangélicas, hermanos, es porque a veces nosotros queremos entender lo que queremos entender. Entonces, a veces sin tener una hermenéutica, una exégesis del texto bíblico, creemos cosas que no dice el texto, que no tiene que ver nada, al menos con la intención del autor. Y bueno, parte de esta clase, hermanos, es ir guiándonos un poco y acercándonos. Yo sé que no lo vamos a lograr al 100%, pero tratar de acercarnos un poco por qué Lucas escribió lo que escribió, Juan escribió lo que escribió, Marcos escribió y Pablo escribió lo que escribió. Y cualquier autor tenía en su mente un propósito y tenemos que honrar nosotros ese propósito a fin de ser fieles a la palabra de Dios. Si no, entonces vamos a creer lo que vamos a querer creer, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí va el propósito de la materia. Bien, tenía un minuto para alguna pregunta, pero ya no tengo ninguno. Pero si alguien quiere alguna pregunta, vamos a hacer. Si alguien quiere salir de la clase, tenga toda la confianza, puede salir de la clase, ha terminado. Pero si alguien tiene alguna pregunta, puedo tomar algunos minutitos para charlar. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar sobre el Evangelio de Marcos? Buenas tardes, bendiciones a todos. Hola, Clelia. Bueno, quería decirle que por ahí estuvo bueno el material que nos dio para estudiar el fin de semana, con el que tuvimos que hacer la síntesis, porque por ahí cuando usted iba hablando es como que íbamos relacionando todo lo que usted iba diciendo hoy con lo que ya habíamos leído. Uh-huh. Así que estaría bueno
como esta semana ya nos va a dar un tema nuevo, poder también tener un material para trabajar con ese material, y cuando usted va hablando, es como que vamos rememorando todo lo que fuimos leyendo, y es como que todo va encajando. Entonces, bueno, gracias a Dios que ahí vamos, en el camino, pero estaría bueno tener un material que lo vea más llevadero, y es como que ahora todo tiene sentido. Así que, bueno, eso era solo lo que quería decir. Gracias, gracias, Iglesia. Sí, sí, por eso es muy importante que ustedes aprovechen todas las herramientas y recursos que les estamos dando. Hay bibliografía que tienen en la plataforma que, si bien es cierto, no la utilizo, pero mucho de lo que yo digo, hermanos, yo lo tomo de esa bibliografía, ¿no es cierto? O sea, tampoco crean que es algo que yo saco de mí porque me nace. Siempre uno tiene que aprovechar los recursos que hay al alcance. La lectura fue precisamente poniendo como un antecedente, ¿no? de lo que íbamos a ver en clase. Tiene la lectura, por ejemplo, de Pablo, de Saulo de Tarso. Para mí es muy importante que hagan esa lectura, porque entendiendo la mentalidad de Pablo, o quién era Pablo, vamos a entender sus cartas, vamos a entender su teología. Es muy importante, por eso yo les planteé eso. No les quise poner más lecturas porque me iban a matar y porque, qué sé yo, no sé si lo iban a hacer, ¿no? Pero quien tenga, quien pueda, hermanos, hágalo, lea, vea ya la bibliografía. Si tienen algún tema que no aparezca allí, que les sea de interés, pídanmelo, yo les puedo mandar un libro, etcétera. A ver, está bien, uno como profesor tiene la obligación de darles a ustedes la información, pero a veces no da, el tiempo no da, la forma no da, y uno tiene que seguir investigando por su propia cuenta. Yo los animo a eso, hermanos, los animo a que no se queden con esto, sigan estudiando y sigan apasionándose por el texto bíblico. ¿Alguien más? No sé, hermano. Sí, Álvaro. No sé, hermanos, bendiciones. Bueno, esta es una pregunta, no sé si el hermano la sabrá, ¿no? He escuchado Creo que muchas no, veces Álvaro. he escuchado muchas veces que el joven que salió corriendo desnudo, que le jalan la sábana y sale desnudo, era Marcos. Ah, eh, es un tema apasionante, no crean que no. Yo cuando lo estudié, porque fue algo que me llamó, cuando entré a estudiar Marcos ya algunos años, fue uno de los temas que me llamó la atención, ¿viste? Siempre uno va sobre los temas que le llaman a uno más la atención y ahí uno trata de investigar un poco. Bueno, no hay realmente una evidencia de quién era ese chico, ni qué hacía ese chico allí, ¿no? Ustedes saben que una de las teorías más descabelladas que me encontré, y es una realidad, que tiene que ver con que la defensa de las cuestiones homosexuales dentro del texto bíblico. Hay incluso una página de cristianos que hacen una apología interesante, ¿eh? Interesante. Yo no sé si un día sí le platiqué a Ver, le digo, che, yo estoy leyendo esto, le digo, y me está pasando como Pablo con Festo, por poco y me persuaden estos cristianos, porque traen una teología que dices, wow, si vos no sabes mucho del texto bíblico, te justifica muy bien, ¿no es cierto?, la homosexualidad en el texto bíblico. Y bueno, era una línea de investigación que seguí. No me convenció porque evidentemente es una línea con una tendencia muy marcada a justificar la homosexualidad, y se dice que Jesús estaba teniendo relaciones sexuales con ese chico en ese momento porque él entendía que no era malo y la cosmovisión que se tenía en aquellos momentos se lo permitía. La otra línea que creo que es mucho más plausible desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, es que el texto bíblico no nos dice tampoco quién escribió los evangelios. O sea, vos lees el evangelio de Marcos y no hay un texto, un versículo que diga, yo, Marcos, escribí este evangelio. No lo existe. Entonces, los que nos gusta esto y los estudiosos de la Biblia, hay que buscar evidencias, se le llaman evidencias externas y evidencias internas. En cuanto a las evidencias internas,
hay muchos autores, déjame colocarme en el núcleo donde hay autores que creen que Marcos, el sobrino de Pedro, el que abandonó a Pablo y a Silas, a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, ese es el Marcos que escribe este evangelio. Bueno, hay un sector que defiende mucho esa posición y dice que ese Marcos fue el que escribió el evangelio. Y situándonos en esa línea, la evidencia interna apuntaría a que ese joven sí es Marcos. Marcos está queriendo decir que él es el autor del evangelio, pero no lo dice de manera muy explícita, sino lo dice a través de esta escena, que no tiene ningún tinte erótico, no tiene ningún tinte sexual, no tiene ningún tinte, aunque se dice que es desnudo y tenga una connotación sexual, no la tiene. Hay una fuerte postura de este grupo de estudiosos que tiene que ver con que es Marcos. Y hay otra postura que finalmente dice, no sabemos quién es, no sabemos por qué está allí y no lo cubremos con quién era ese joven. Bueno, esa es otra postura que se plantea. Pero en esencia, los que defienden la autoría del sobrino de Pedro en este evangelio justifican que esa es una fuerte evidencia interna que se tomaría como que él era el chico del que habla este evangelio. Es como diciendo, ¿dónde me meto? Y bueno, ahí se metió él. Lucy. Sí, a mí me pasa igual que usted con, por ejemplo, la lectura, la más reciente que tuvimos. Y la verdad, para mí, en lo personal, tenemos que tener mucho cuidado porque hay posturas que atentan contra la palabra de nuestro Dios. Y a veces uno tiene que ser muy discernir entre todo ese material que leemos, y hay cosas que los autores, sus posturas las ponen como muy ciertas, como su verdad absoluta, y entonces al nosotros no conocer la palabra, eso nos lleva a que nosotros lleguemos a ese punto de decir, casi me persuade, ¿no? Entonces, cuando uno conoce, yo sé que usted lo dice sarcásticamente, que no es así, pero sí, hermanos, hay personas dentro de la iglesia y hermanos dentro de la iglesia que no son capaces de discernir y de saber que lo que está planteando el autor es una postura que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Con nosotros como hijos de Dios, entonces sí, en lo personal me sucede así de leer, y son materiales que nos dan, pero yo sé que es así el que tenemos que ser sabios. Todos hay muchas posturas. Yo tomaba hace unos meses un diplomado sobre los milagros de Jesús en el libro de Marcos, y fíjese que salía aturdida de saber cómo ese maestro, para los que estudian y se preparan en teología y están metidos, es uno de los mejores maestros, el maestro Life. Entonces, él da muy buen su clase, pero hay muchas cosas que van en contra de lo que uno cree, de lo que o lo que está escrito en la palabra. Nuestro colador puede hacer así. Ese colador grandote es las escrituras, donde nosotros vaciamos todo el conocimiento, y si nosotros estamos bien fundamentados en la palabra, ahí se va a quedar. Vamos a obtener lo bueno, vamos a retener lo bueno, y lo malo lo vamos a desechar. Yo creo que, bueno, sí sirve mucho el material, pero a mí en lo personal me gustaría, hermano Abraham, no sé, qué bueno que se da esta plática casual, que podamos nosotros buscar. Yo sé que mete material
que sea como con una postura más cercana a la de nosotros, que no hay, ¿verdad? Algunas, por ahí hay, pero que pudiéramos tener ese material y poder nosotros tenerlo y meditar en ello. Sí, Luce. Voy a terminar la grabación aquí para que no se haga tan larga.